Capítulo 6. No se trata de los trofeos. Todo sobre la carrera iba mejor de lo que hubiera esperado. Había suficientes nubes en el cielo para mitigar el calor del sol, mi ritmo era tan constante como la suave marea que choca contra los cascos de los veleros atracados en el puerto cercano de San Diego, y aunque sentía las piernas pesadas, era de esperarse teniendo en cuenta mi plan de disminución de la noche anterior. Además, parecían aflojarse al doblar en una curva para completar mi 9ª vuelta, mi kilómetro 14, justo a 1 hora y pico de una carrera de 24 horas. Fue entonces cuando vi a John Metz, director de la carrera San Diego One Day, mirándome fijamente en la línea de salida y llegada. Sostenía su pizarra blanca para informar a cada competidor de su tiempo y posición en general. Yo estaba en 5º lugar, lo que evidentemente le confundió. Asentí con la cabeza para asegurarle que sabía lo que estaba haciendo, que estaba justo donde debía estar. Él vio a través de esa mierda. Metz era un veterano. Siempre educado y de voz tranquila. No parecía que hubiera muchas cosas que pudieran perturbarlo, pero también era un experimentado ultramaratonista con 3 carreras de 80 kilómetros en sus alforjas. Había alcanzado o superado los 160 kilómetros en 7 ocasiones, y había logrado su mejor marca personal de 230 kilómetros en 24 horas, cuando tenía 50 años. Por eso me pareció importante que se viera preocupado. Revisé mi reloj, sincronizado con un pulsómetro que llevaba alrededor del pecho. Mi pulso estaba en la línea de mi número mágico, 145. Unos días antes me había encontrado con mi antiguo instructor del EBDS, al comandante Gorila, en el Mando Naval de Guerra Especial. La mayoría de los SEALs hacen rotaciones como instructores entre despliegues, y comandante Gorila y yo trabajábamos juntos. Cuando le hablé de la San Diego One Day, insistió en que me pusiera un pulsómetro para medir mi ritmo. El comandante Gorila era un exagerado en cuanto al rendimiento y la recuperación, y vi cómo garabateaba unas cuantas fórmulas, luego se volvió hacia mí y me dijo: mantén tu pulso estable entre 140 y 145 y estarás perfecto. Al día siguiente me entregó un pulsómetro como regalo para el día de la carrera. Si te propusieras marcar una ruta que pudiera quebrar a un SEAL de la Marina como a una nuez, masticarlo y vomitarlo, el Hospitality Point de San Diego no pasaría el examen. Hablamos de un terreno tan pan comido, que es más bien tranquilo. Los turistas invaden durante todo el año para disfrutar de las vistas de lo impresionante que es la Marina en San Diego, que desemboca en la bahía de Misión. El camino es asfaltado y perfectamente plano, salvo una breve pendiente de 2 metros con la inclinación de un camino de entrada suburbano estándar. Hay céspedes cuidados, palmeras y árboles que dan sombra. Hospitality Point es tan atractivo que los discapacitados y los convalecientes se dirigen allí con sus andadores para dar un paseo de rehabilitación por la tarde, todo el tiempo. Pero el día después de que John Metz trazara con tiza su fácil recorrido de 1,5 kilómetros, se convirtió en el escenario de mi destrucción total. Debí haber sabido que se aproximaba un colapso. Cuando empecé a correr a las 10 a.m. del 12 de noviembre de 2005, no había corrido más de 1,5 kilómetros en 6 meses, pero parecía que estaba en forma porque no había dejado de ir al gimnasio. Mientras estaba en Irak, en mi segundo despliegue con el equipo 5 de los SEAL a principios de ese año, había vuelto a tomarme en serio el levantamiento de potencia, y mi única dosis de cardio era 20 minutos en la caminadora una vez a la semana. El caso es que mi resistencia cardiovascular era una auténtica broma, y aún así me pareció una idea brillante intentar correr 160 kilómetros en 24 horas. Bueno, siempre fue una idea estúpida, pero la consideraba factible porque 160 kilómetros en 24 horas exigen un ritmo de poco menos de 15 minutos por cada 1,5 kilómetros. Si se daba el caso, me imaginaba que podría caminar a esa velocidad. Solo que no caminé. Cuando sonó el claxon al comienzo de la carrera, salí disparado y me puse al frente del grupo. Justamente la estrategia ideal si tu objetivo el día de la carrera es tronarte y terminar hecho mierda. Además, no llegué precisamente bien descansado. La noche anterior a la carrera, pasé por el gimnasio del equipo 5 de los SEALs cuando salía de la base después del trabajo, y me pasé a asomarme, como siempre lo hacía, solo para ver quiénes estaban ahí echándole ganas. El comandante Gorila estaba dentro calentando, y me llamó. Muchacho, vamos a levantar un poco de este maldito acero. ¿Sabes, Coggins, cuando los vikingos se preparaban para asaltar algún puto pueblo, y estaban acampando en ese maldito bosque en sus tiendas hechas con pieles de ciervo y demás? Sentados alrededor de una hoguera tan grande que parecía el mismo puto infierno, ¿crees que dijeron, vamos a tomar un puto té de hierbas y nos vamos a dormir temprano?
O más bien dijeron, a la mierda, vamos a beber vodka hecho con algunos hongos y emborracharnos, para que, a la mañana siguiente, cuando estuvieran con resaca y enojados, estuvieran en el estado de ánimo ideal para masacrar a la gente y hacerla pedazos. El comandante Gorila podía ser un hijo de perra muy divertido cuando quería, y podía verme titubear, considerando mis opciones. Por un lado, ese hombre siempre sería mi instructor de EBDS y era uno de los pocos instructores que seguía fuerte, esforzándose y viviendo el espíritu de los SEALs cada día. Siempre quería impresionarlo y hacer pesas la noche antes de mi primera carrera de 160 kilómetros impresionaría sin duda a ese hijo de puta masoquista. Además, su lógica tenía todo el puto sentido para mí, ese hijo de puta estaba loco al igual que yo y sin duda eso me motivaba a querer impresionarlo y entrenar con él. Necesitaba preparar mi mente para ir a la guerra, y levantar pesas sería mi forma de decir, échame todo ese dolor y miseria, estoy listo. Pero, sinceramente, ¿quién hace eso antes de correr 160 putos kilómetros? Sacudí la cabeza con incredulidad, tiré la bolsa al suelo y empecé a levantar pesas. Con el heavy metal retumbando en los altavoces, dos putos cavernícolas se juntaron para sacar chispas y entrenar como malditas bestias. La mayor parte de nuestra rutina se centró en las piernas, incluyendo largas series de sentadillas y pesos muertos con 144 kilos. Entre series hicimos levantamientos de pecho en banca con 103 kilos. Esta fue una sesión de levantamiento de potencia en serio, y después nos sentamos en el banco uno al lado del otro y vimos nuestros cuádriceps e isquiotibiales temblar. Desde entonces, los ultramaratones se han popularizado, pero en 2005, la mayoría de los ultramaratones, especialmente la San Diego One Day, eran bastante desconocidos, y todo era nuevo para mí. Cuando la mayoría de la gente piensa en los ultras, se imagina carreras por senderos en zonas remotas y no suele imaginarse carreras en circuito, pero en la San Diego One Day había corredores muy serios. Se trataba del Campeonato Nacional Americano de 24 horas y los atletas llegaron de todo el país con la esperanza de conseguir un trofeo, un lugar en el podio y el modesto gran premio de $2,000 para un único ganador. No se trataba de un evento bañado en oro, rebosante de patrocinios corporativos, pero era el lugar para que se diera la competencia entre un equipo nacional de ultradistancia de Estados Unidos y un equipo de Japón. Cada equipo contaba con 4 hombres y 4 mujeres que corrían durante 24 horas. Una de los mejores atletas individuales de la competencia era también de Japón. Se llamaba Inegaki, y al principio ella y yo marcamos el ritmo. El comandante Gorila acudió a animarme aquella mañana con su esposa y su hijo de 2 años. Se acomodaron en un costado con mi nueva esposa, Kate, con la que me había casado unos meses antes, poco más de 2 años después de que se consumara mi segundo divorcio de Pam. Cuando me vieron, no pudieron evitar reírse a carcajadas. No solo porque el comandante Gorila seguía agotado por nuestro entrenamiento de la noche anterior, y ahí estaba yo tratando de correr 160 kilómetros, sino por lo fuera de lugar que me veía. Cuando hablé con el comandante Gorila sobre ello no hace mucho, la escena todavía le daba risa. Ya ves que los ultramaratonistas son un poco raros, ¿sabes? Y esa mañana era como si hubiera todos estos bacuchos, raros come granola que parecían profesores universitarios, y luego estaba este cabrón negro enorme que parece un maldito jugador de defensa de los Raiders, corriendo sin camisa alrededor y exhibiendo sus putos músculos por toda la pista, y se me viene a la mente esa canción que teníamos en el jardín de niños, una de estas cosas no es como las otras. Esa fue la canción que pasó por mi cabeza cuando vi a este maldito defensa de la NFL corriendo por la jodida pista con todos esos nerds bacuchos. Quiero decir, esos corredores eran unos cabrones muy duros. No les estoy quitando eso, pero eran todos súper perfeccionistas en cuanto a nutrición y esas mierdas, y tú simplemente te pusiste un par de tenis y dijiste venga. No estaba equivocado. No le pensé mucho a mi plan para la carrera. Lo ideé en Walmart la noche anterior, donde compré una silla de jardín plegable para que Kate y yo la usáramos durante la carrera y mi combustible para todo el día, una caja de galletas Reese y 2 paquetes de 4 Muex. No bebí mucha agua. Ni siquiera consideré mis niveles de electrolitos o potasio, ni comí fruta fresca. El comandante Gorila me trajo un paquete de rosquillas de chocolate Hostess cuando llegó, y las engullí en pocos segundos. La verdad, estaba improvisando. Sin embargo, para el kilómetro 8 seguía en quinto lugar, manteniendo el ritmo de la señorita Inegaki, mientras Med se ponía cada vez más nervioso. Corrió hacia mí y me acompañó. Deberías ir más despacio, David, modera tu velocidad. Me encogí de hombros y le dije, déjamelo a mí. Es cierto que me sentía bien en ese momento, pero mi fanfarronería era también un mecanismo de defensa. Sabía que, si empezaba a planificar mi carrera en ese momento, la magnitud de esta se convertiría en algo demasiado complicado de comprender. Sería como si tuviera que correr a lo largo del maldito firmamento. Me parecería imposible. En mi mente, la estrategia era el enemigo del momento, y yo necesitaba que se quedara así. Traducción, cuando se trataba de ultras, yo estaba jodidamente inmaduro.
Metz no me presionó, pero me mantuvo bajo su mira. Terminé el kilómetro 40 en torno a la marca de las 4 horas y seguía en quinto lugar, todavía corriendo con mi nueva amiga japonesa. El comandante Gorila se había ido hace rato, y Kate era mi único equipo de apoyo. La veía en cada kilómetro, posada en esa silla de jardín, ofreciéndome un sorbo de Mioplex y una sonrisa alentadora. Había corrido solamente un maratón antes, mientras estuve desplegado en Guam. No era oficial, y la corrí con un compañero de los SEAL en una ruta que nos inventamos sobre la marcha, pero en ese entonces tenía excelente resistencia cardiovascular. Ahora, me encontraba en la línea de 42 kilómetros por segunda vez en mi vida, esta vez sin entrenamiento, y una vez que llegué allí me di cuenta de que había corrido más allá del territorio conocido. Me quedaban 20 horas y cerca de 3 maratones más. Eran métricas incomprensibles, sin ningún patrón familiar en el que centrarme. Sí que estaba corriendo a través del cielo. Fue entonces cuando empecé a pensar que esto podía acabar mal. Metz no dejó de intentar ayudarme. En cada kilómetro corría a mi lado y se aseguraba que estuviera bien, y yo, siendo yo, le decía que lo tenía todo bajo control y descifrado. Lo cual era cierto. Había descifrado que John Metz sabía de qué carajos me estaba hablando. Así, el dolor se estaba volviendo real. Mis cuádriceps palpitaban, mis pies estaban rosados y sangraban, y esa simple pregunta volvía a surgir en mi lóbulo frontal. ¿Por qué? ¿Por qué correr 60 kilómetros sin entrenar? ¿Por qué me estaba haciendo esto? Eran preguntas válidas, sobre todo porque ni siquiera había oído hablar de la San Diego One Day hasta 3 días antes del día de la carrera, pero esta vez mi respuesta fue diferente. No estaba en el Hospitality Point como para lidiar con mis propios demonios ni para demostrar nada en absoluto. Vine con un propósito más grande que David Goggins. Esta lucha era por mis antiguos y futuros compañeros de equipo caídos, y por las familias que dejan atrás cuando todo se va al carajo. Al menos eso me dije durante el kilómetro 43. Había recibido la noticia de la operación Alas Rojas, una operación condenada al fracaso en las remotas montañas de Afganistán, en mi último día de la Escuela de Caída Libre del Ejército de Estados Unidos en Yuma, Arizona, en junio. La operación Alas Rojas era una misión de reconocimiento de 4 hombres encargada de reunir información sobre una creciente fuerza pro-talibán en una región llamada Sautal o Sar. Si tenían éxito, lo que aprendieran ayudaría a definir la estrategia para una ofensiva mayor en las próximas semanas. Yo conocía a los 4 hombres. Danny Dietz estaba en la clase 231 del EBDS conmigo. Se lesionó y lo enrolaron al igual que a mí. Michael Murphy, el oficial al mando de la misión, estaba conmigo en la clase 235 antes de que lo hicieran enrolar. Matthew Axelsen estaba en mi generación Oya cuando me gradué, más sobre la tradición de la generación Oya en un momento, y Marcus Luttrell fue una de las primeras personas que conocí en mi primera vuelta por el EBDS. Antes de que comience el entrenamiento, cada generación de EBDS entrante organiza una fiesta, y los chicos de las generaciones anteriores que todavía están en entrenamiento EBDS siempre están invitados. La idea es sacar toda la información posible de los de camiseta café, porque nunca se sabe lo que puede ayudar a superar una evolución crucial que podría marcar la diferencia entre la graduación y el fracaso. Marcus medía 1.90 metros y pesaba 102 kilos, y sobresalía entre la gente como yo. Yo también era un tipo más grande, de vuelta a los 96 kilos por entonces, y él me buscó. En cierto modo éramos una pareja extraña. Él era un duro mango de hacha de los pastizales de Texas, y yo era un masoquista autoformado de los maizales de Indiana, pero le habían dicho que yo era un buen corredor, y correr era su mayor debilidad. Goggins, ¿tendrás algún consejo para mí? Porque no corro ni mierda. Sabía que Marcus era un tipo rudo, pero su humildad lo hacía auténtico. Cuando se graduó unos días después, éramos su generación Oya, lo que significaba que éramos las primeras personas a las que se les permitía dar órdenes. Adoptaron esa tradición de los SEALs y nos dijeron que nos pusiéramos mojados y arenosos. Era un ritual de iniciación de los SEALs, y un honor compartirlo con él. Después de eso no lo vi durante mucho tiempo. Pensé que me lo había encontrado de nuevo cuando estaba a punto de graduarme con la generación 235, pero era su hermano gemelo, Morgan Luttrell, que formaba parte de mi generación Oya, la 237, junto con Matthew Axelsen. Podríamos haber mantenido la tradición a modo de justicia poética, pero después de graduarnos, en lugar de decirle a su clase que se pusiera mojada y arenosa, nos metimos en el oleaje, con nuestros trajes blancos. Yo tuve algo que ver en ello. En los SEALs de la Marina, o bien eres desplegado y operas sobre el terreno, instruyendo a otros SEALs, o bien estás en la escuela, aprendiendo o perfeccionando habilidades. Pasamos por más escuelas militares que la mayoría, porque estamos entrenados para hacerlo todo, pero cuando pasé por el EBDS no aprendimos a saltar en caída libre. Saltábamos por líneas estáticas, que desplegaban nuestros paracaídas automáticamente.
En aquel entonces tenías que ser elegido para asistir a la escuela de caída libre del ejército de los Estados Unidos. Después de mi segundo pelotón, me eligieron para el equipo verde, que es una de las fases de entrenamiento para ser aceptado en el Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial, DEPGRU, una unidad de élite dentro de los SEALs. Para ello tuve que obtener la cualificación en caída libre. También requería que me enfrentara a mi miedo a las alturas de la forma más confrontativa posible. Empezamos en las aulas y los túneles de viento del Fuerte Bragg, Carolina del Norte, que es donde me reencontré con Morgan en 2005. Flotando sobre un lecho de aire comprimido en un túnel de viento de 4 metros de altura, aprendimos la posición correcta del cuerpo, a desplazarnos a la izquierda y a la derecha, y a echarnos hacia adelante y atrás. Requiere de movimientos muy pequeños con la palma de la mano para desplazarse, y es fácil empezar a girar sin control, lo cual nunca es bueno. No cualquiera puede dominar esas sutilezas, pero los que pudimos dejamos el fuerte. Bragg después de esa primera semana de entrenamiento y nos dirigimos a una pista de aterrizaje en los campos de cactus de Yume para empezar a saltar de verdad. Morgan y yo nos entrenamos y lo pasamos juntos durante 4 semanas bajo el calor desértico de 52 grados centígrados del verano. Hicimos docenas de saltos desde aviones de transporte C-130 desde altitudes que andaban entre los 4.000 y los 6.000 metros, y no hay ningún subidón como la oleada de adrenalina y paranoia que supone caer en picada a la tierra desde una gran altitud a velocidad terminal. Cada vez que saltábamos no podía evitar pensar en Scott Giren, el pararescatista que sobrevivió a un salto fallido desde gran altura y que me inspiró a tomar este camino cuando lo conocí siendo estudiante de preparatoria. Fue una presencia constante para mí en aquel desierto, y un cuento con moraleja. La prueba de que algo puede salir terriblemente mal en cualquier salto. Cuando salté de un avión desde gran altura por primera vez, todo lo que sentí fue un miedo extremo, y no podía apartar los ojos del altímetro. No fui capaz de apreciar el salto porque el miedo había obstruido mi mente. Lo único en lo que podía pensar era en si mi campana se abriría o no. Me estaba perdiendo la increíble emoción de la caída libre, la belleza de las montañas pintadas en el horizonte y el cielo abierto. Pero a medida que me acostumbré al riesgo, mi tolerancia a ese mismo miedo aumentó. Siempre estuvo ahí, pero me acostumbré a la incomodidad y en poco tiempo fui capaz de manejar múltiples tareas en un salto y apreciar el momento también. 7 años antes había estado merodeando por cocinas de comida rápida y basureros abiertos espantando alimañas. Ahora estaba volando, joder. La tarea final en Yume fue un salto de medianoche con el equipo completo. Llevábamos una mochila de 22 kilogramos, un fusil y una máscara de oxígeno para la caída libre. También íbamos equipados con luces químicas, que eran necesarias porque cuando la rampa trasera del C-130 se abría, la oscuridad era total. No podíamos ver nada, pero aún así saltamos a ese cielo sin luna, 8 de nosotros en fila, uno tras otro. Teníamos que formar una flecha, y mientras maniobraba a través de la versión en la vida real del túnel de viento para ocupar mi lugar en el gran diseño, todo lo que podía ver eran luces danzantes como cometas en un cielo oscuro. Mis gafas se empañaron cuando el viento me dio de lleno. Caímos durante un minuto entero, y cuando desplegamos nuestros paracaídas a unos 1200 metros, el sonido pasó de un tornado abrumador a un silencio espeluznante. Era tan silencioso que podía oír los latidos de mi corazón a través de mi pecho. Era una jodida bendición, y cuando todos aterrizamos a salvo, estábamos calificados para la caída libre. No teníamos ni idea de que, en ese momento, en las montañas de Afganistán, Marcus y su equipo estaban inmersos en una batalla sin cuartel por sus vidas, en el centro de lo que se convertiría en el peor incidente de la historia de los SEALs. Una de las mejores cosas de Yume es que tiene un servicio de telefonía móvil terrible. No me gusta enviar mensajes de texto ni hablar por teléfono, así que esto me dio 4 semanas de paz. Cuando te gradúas en cualquier escuela militar, lo último que haces es limpiar todas las áreas que utilizó tu generación hasta que quede como si nunca hubieras estado allí. Mi equipo de limpieza estaba a cargo de los baños, que resultó ser uno de los únicos lugares en Yume que tiene servicio celular, y tan pronto como entré pude escuchar mi teléfono estallar. Los mensajes de texto sobre la operación Alas Rojas que se había estropeado me inundaron, y al leerlos se me partió el alma. Morgan aún no se había enterado de nada, así que salí, lo encontré y le conté la noticia. Tenía que hacerlo. Marcus y su equipo estaban desaparecidos en combate y se presumía que habían muerto. Asintió con la cabeza, lo consideró un segundo y dijo, mi hermano no está muerto. Morgan es 7 minutos mayor que Marcus. De pequeños eran inseparables, y la primera vez que estuvieron separados más de un día fue cuando Marcus se alistó en la Marina. Morgan optó por la universidad antes de alistarse, y durante la semana infernal de Marcus, intentó quedarse despierto todo el tiempo en solidaridad. Quería y necesitaba compartir ese sentimiento, pero no existe un simulacro de semana infernal. Hay que pasar por ella para decir que la conoces, y los que sobreviven cambian para siempre.
De hecho, el periodo posterior a que Marcus sobreviviera a la semana infernal y antes de que Morgan se convirtiera en un SEALs fue el único momento en el que hubo alguna distancia emocional entre los hermanos, lo que habla del poder de esas 130 horas y de su carga emocional. Una vez que Morgan pasó por ello de verdad, todo volvió a estar bien. Cada uno lleva tatuado medio tridente en la espalda. La imagen solo se completa cuando están uno al lado del otro. Morgan salió inmediatamente para conducir hasta San Diego y averiguar qué demonios estaba pasando. Todavía no había oído nada sobre la operación directamente, pero en cuanto llegó a la civilización y le entró el servicio, una marea de mensajes inundó su teléfono también. Aceleró su coche de alquiler a 190 km por hora y se dirigió directamente a la base de Coronado. Morgan conocía bien a todos los hombres de la unidad de su hermano. Axelsen era su compañero de clase en el EBDS, y a medida que se iban conociendo los hechos era obvio para la mayoría que su hermano no sería encontrado con vida. Yo también pensé que se había ido, pero ya sabes lo que dicen de los gemelos. Sabía que mi hermano estaba ahí fuera, vivo, me dijo Morgan cuando volvimos a conectar en abril de 2018. Lo dije todo el tiempo. Había llamado a Morgan para hablar de los viejos tiempos y le pregunté por la semana más dura de su vida. Desde San Diego, voló hasta el rancho de su familia en Huntsville, Texas, donde recibían informes 2 veces al día. Docenas de compañeros del OSEAL se presentaron para mostrar su apoyo, dijo Morgan, y durante 5 largos días, él y su familia lloraron hasta quedarse dormidos, cada noche. Para ellos era una tortura saber que Marcus podría estar vivo y solo en territorio hostil. Cuando llegaron los funcionarios del Pentágono, Morgan fue claro como el agua: puede que Marcus esté herido y jodido, pero está vivo y, o salen ustedes a buscarlo, o iré yo mismo. La operación Alas Rojas salió terriblemente mal porque había muchos más Hajis pro-talibanes activos en esas montañas de lo que se esperaba, y una vez que Marcus y su equipo fueron descubiertos por los aldeanos del lugar, eran 4 contra una milicia bien armada de entre 30 y 200 hombres. Los informes sobre el tamaño de la fuerza pro-talibán varían. Nuestros compañeros recibieron disparos de RPG y ametralladoras, y lo dieron todo. 4 SEALs pueden dar un gran espectáculo. Cada uno de nosotros puede hacer tanto daño como 5 tropas regulares, y ellos hicieron sentir su presencia. La batalla se desarrolló a lo largo de una cresta por encima de los 2.700 metros de altitud, donde tuvieron problemas de comunicación. Cuando por fin lograron comunicarse y la situación se puso en conocimiento de su oficial de comunicaciones en el Cuartel General de Operaciones Especiales, se reunió una fuerza de reacción rápida de los SEALs de la Marina, los marines y los aviadores del 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, pero se retrasaron durante horas por falta de capacidad de transporte. Una de las características de los equipos SEALs es que no tenemos transporte propio. En Afganistán le pedíamos aventón al ejército, y eso retrasaba la ayuda. Finalmente, se embarcaron en 2 helicópteros de transporte Chinook y 4 helicópteros de ataque, 2 Black Hawks y 2 Apaches, y despegaron hacia Sautal-Ozar. Los Chinooks tomaron la delantera y, al acercarse a la cresta, fueron alcanzados por el fuego de las armas ligeras. A pesar del ataque, el primer Chinook se mantuvo en el aire, intentando descargar a 8 SEALs de la Marina en la cima de la montaña, pero se convirtió en un objetivo fácil, se demoró demasiado y fue alcanzado por una granada propulsada por un cohete. El helicóptero giró, se estrelló contra la montaña y explotó. Todos los que estaban a bordo murieron. Los helicópteros restantes se retiraron, y para cuando pudieron regresar con los medios terrestres, todos los que quedaron atrás, incluidos los 3 compañeros de equipo de Marcus en la operación Alas Rojas, fueron encontrados muertos. Todos, digo, a excepción de Marcus. Marcus fue alcanzado varias veces por el fuego enemigo y estuvo perdido durante 5 días. Fue salvado por unos aldeanos afganos que lo cuidaron y le dieron cobijo, y finalmente fue encontrado con vida por las tropas estadounidenses el 3 de julio de 2005, cuando se convirtió en el único superviviente de una misión que se cobró la vida de 19 guerreros de operaciones especiales, entre ellos 11 marinos SEALs. Sin duda, ya has oído esta historia. Marcus escribió un libro sobre ella, El único superviviente, que se vendió muy bien y se convirtió en una exitosa película protagonizada por Mark Wahlberg. Pero en 2005, todo eso aún estaba lejano, y tras la peor pérdida en el campo de batalla que jamás hayan sufrido los SEALs, buscaba una forma de contribuir a las familias de los hombres que murieron. No es como si las facturas dejen de llegar después de una tragedia como esa. Había esposas e hijos con necesidades básicas que cubrir, y con el tiempo también necesitarían cubrir sus estudios universitarios. Yo quería ayudar como pudiera. Unas semanas antes de todo esto, había pasado una tarde buscando en Google las carreras a pie más duras del mundo y me topé con una carrera llamada Bad Butte 135. Nunca había oído hablar de los ultramaratones, y Bad Butte era el ultramaratón para los ultramaratonistas. Empezaba por debajo del nivel del mar en Valle de la Muerte y terminaba al final del camino del Mount Whitney Portal, un sendero situado a 2.550 metros.
Y la carrera tiene lugar a finales de julio, cuando el Valle de la Muerte no es solo el lugar más bajo de la Tierra, sino también el más caluroso. Ver las imágenes de esa carrera materializadas en mi monitor me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. El terreno daba la impresión de ser muy duro, y las expresiones en los rostros de los corredores torturados me recordaban a lo que vi en la Semana Infernal. Hasta entonces, siempre había considerado el maratón como la cumbre de las carreras de resistencia, y ahora veía que había varios niveles más allá. Archivé la información y pensé que volvería a ella algún día. Entonces ocurrió la operación Alas Rojas, y me comprometí a correr Badwood 135 para recaudar dinero para la Fundación de Guerreros de Operaciones Especiales, una organización sin fines de lucro fundada como promesa en el campo de batalla en 1980, cuando 8 guerreros de operaciones especiales murieron en un accidente de helicóptero durante la famosa operación de rescate de rehenes en Irán y dejaron atrás a 17 niños. Los militares supervivientes prometieron asegurarse de que cada uno de esos niños tuviera dinero para ir a la universidad. Su labor continúa hasta el día de hoy. En los 30 días siguientes a una muerte, como las ocurridas durante la operación Alas Rojas, el personal trabajador de la fundación se pone en contacto con los familiares supervivientes. Somos la tía entrometida, nos convertimos en parte de la vida de nuestros alumnos, dice la directora ejecutiva, Edith Rosenthal. Pagan el preescolar y las tutorías durante la escuela. Arreglan visitas a la universidad y organizan grupos de apoyo entre compañeros. Ayudan a presentar solicitudes, compran libros, computadoras portátiles e impresoras, y cubren la colegiatura en cualquier universidad en la que uno de sus alumnos consiga ser aceptado, por no mencionar el alojamiento y la comida. También envían a los estudiantes a escuelas de formación profesional. Todo depende de lo que quieran los niños. Mientras escribo esto, la fundación tiene 1.280 niños en su programa. Son una organización increíble, y pensando en ellos, llamé a Chris Kostman, director de carrera de Badwood 135, a las 7 a.m. de mediados de noviembre de 2005. Intenté presentarme, pero me cortó en seco. ¿Sabes qué hora es?, me espetó. Me quité el teléfono de la oreja y lo miré fijamente durante un segundo. En aquella época, a las 7 a.m. de un día normal de la semana ya había hecho una sesión de 2 horas en el gimnasio y estaba listo para un día de trabajo. Este tipo estaba medio dormido. Entendido, le dije. Te llamaré a las 0900. Mi segunda llamada no salió mucho mejor, pero al menos sabía quién era yo. El comandante Gorila y yo ya habíamos hablado sobre Badwood y le había enviado a Kostman un correo electrónico de recomendación. El comandante Gorila ha corrido triatlones, ha capitaneado un equipo en el Eco Challenge, y ha visto a varios clasificados olímpicos intentar el EBDS. En su correo electrónico a Kostman, escribió que yo era el mejor atleta de resistencia con la mayor fortaleza mental que había visto nunca. Ponerme a mí, un chico que venía de la nada, en lo más alto de su lista significaba el mundo para mí, aún lo hace. No significó una mierda para Chris Kostman. Él era la definición de impresionado. Tenía esa falta de impresión que solo puede provenir de experimentar el mundo real. Cuando tenía 20 años compitió en la carrera ciclista Carrera por América, y antes de asumir el cargo de director de la carrera de Badwood, había corrido 3 carreras de 160 kilómetros en invierno en Alaska y completado un triatlón Ironman triple, que termina con una carrera de 110 kilómetros. De paso, había visto a docenas de supuestos grandes atletas venirse abajo por el peso del ultra. Los guerreros domingueros constantemente se inscriben y completan maratones después de unos pocos meses de entrenamiento, pero la brecha entre correr un maratón y convertirse en un ultraatleta es mucho más amplia, y Badwood fue el ápice absoluto del universo ultra. En 2005, había aproximadamente 22 carreras de 160 kilómetros en Estados Unidos, y ninguna tenía la combinación de desnivel y calor implacable que Badwood 135 ponía sobre la mesa. Solo para organizar la carrera, Kostman tuvo que conseguir permisos y asistencia de 5 organismos gubernamentales, entre ellos el Servicio Nacional Forestal, el Servicio Nacional de Parques y la Patrulla de Caminos de California, y sabía que, si dejaba a algún novato participar en la carrera más difícil jamás concebida, en pleno verano, el hijo de puta podría morir, y Badwood 135 se evaporaría de la noche a la mañana. No, si iba a dejarme competir en Badwood, iba a tener que ganármelo. Porque ganarme la entrada le proporcionaría al menos la tranquilidad de que probablemente no me derrumbaría en algún lugar entre el Valle de la Muerte y Monte Whitney. En su correo electrónico, el comandante Gorila trató de argumentar que, como yo estaba ocupado trabajando como SEALs, los prerequisitos solicitados para competir en Badwood, la finalización de al menos una carrera de 160 kilómetros o una carrera de 24 horas, recorriendo al menos 160 kilómetros, debían ser eximidos. Si se me permitía participar, el comandante Gorila le garantizaba que terminaría entre los 10 primeros. Kostman no lo aceptó.
A lo largo de los años había tenido atletas consumados que le rogaban que renunciara a sus normas, incluidos un campeón de maratón y un campeón de lucha de sumo, sí, no es joda, y nunca había cedido. Una cosa sobre mí es que soy igual con todo el mundo, tenemos ciertas normas para entrar en nuestra carrera, y así son las cosas. Pero oye, este fin de semana hay una carrera de 24 horas en San Diego, ve a correr 160 kilómetros, y luego me vuelves a llamar. Todo esto me lo dijo con la voz llena de sarcasmo. Chris Costman me había empujado a hacerlo.